Hola, les voy a hablar de las teorías de la argumentación y pues para ello hice unas notitas para apoyarme un poquito de las mismas porque son bastantes autores, son muchas teorías y pues cada uno maneja diversos pensamientos, ¿no? Entonces pues vamos a comenzar. Bueno, vamos a hablar desde los antecedentes de Aristóteles y Cicerón hasta la modernidad o la contemporaneidad con Jürgen Habermas y Robert Alexei. Me parece que serían los más relevantes y pues bueno, sin más, pues vamos a comenzar. Entonces comenzamos con el derecho como argumentación. Pues el derecho es básicamente un ejercicio argumentativo. ¿Por qué? Porque su constitución implica la elaboración de fundamentos, que tengamos razones, que tengamos criterios y pues que estos sean sólidamente estructurados. De no estar de esta manera, estamos pues solamente ante falacias. Y pues nada, vamos a comenzar con los antecedentes que pues comenzamos con Aristóteles y Cicerón y vamos a comenzar por Aristóteles, ¿no? Entonces Aristóteles pues fue uno de los primeros expositores de la lógica, o si no es que el primero de la lógica, pero la lógica como instrumento de conocimiento científico. Él fue un discípulo de Platón, y pues bueno, él asignó una función a la retórica para persuadir, pues persuadir al público y a sus oyentes, ¿no? Entonces crea la teoría del discurso, en donde dice que hay tres tipos de discurso, que tenemos el discurso deliberativo, el discurso judicial y el discurso demostrativo. También nos menciona cuáles son las partes para él de un discurso y dice que las partes del discurso para Aristóteles, pues en primer lugar está el exhorto, que es como la invitación al público para que se adentren dentro de lo que quiere transmitir el, el orador, ¿no? Entonces está el exhorto, ya después sigue la narración, que es básicamente todo lo que él va a decir y para atraerlos. Después sigue la demostración, que esta es más bien como la parte de comprobar lo que está diciendo a través de pues fundamentos, argumentos o lo que tenga a la mano para poder llamar al público, ¿no? Y así pues finalmente llegar a un epílogo o una conclusión. Esas serían las cuatro partes del discurso según Aristóteles, y pues él crea un modelo argumentativo nuevo, en donde le da mucha importancia al discurso jurídico. Hoy lo siento. Después tenemos a Cicerón, que Cicerón pues representa la conjunción de la práctica oratoria con la reflexión teórica y sistemática. A Cicerón se le conoce como el precursor de la idea de la figura del orador, del orador ideal, porque pues él plantea esa idea, ¿no? Él dice que el discurso, aparte de que se debe de enseñar, debe de conmover y debe agradar. Crea un modelo de discurso creativo y transformador. Después, pues ya sería como lo más relevante de los antecedentes. Después continuamos con Theodor Fiebig y el resurgimiento de la tópica jurídica. Su obra más importante es Tópica y Jurisprudencia, publicada en 1953, en donde muestra un interés del derecho o el interés del derecho en la reflexión retórica o tópica. Él nos dice que los elementos de la tópica son: 1, la técnica del pensamiento problemático; 2, un topoi o un lugar en común; y 3, un análisis de premisas, incluso poniendo las premisas súper más arriba y más importantes que una conclusión. Y pues obviamente porque pues esto tiene que estar, si está súper fundamentado, súper motivado, ya lo de la conclusión pues sale por sí solo, ¿no? Entonces, según lo que yo entendí, él a eso se refiere. También propone la idea de un sistema en donde la técnica aporética es mejor que la sistemática. Es decir, él propone que para los discursos o para las técnicas de argumentación sean cree que la aporética es más importante. ¿Por qué? Porque se trata de buscar fundamentos o discusiones en donde pues es más importante discutir que sistematizar, ¿no? Él propone discusiones
diferentes, difíciles de resolver, que sean como paradigmas y casi que sean, o sea, como les digo, difíciles de resolver, ¿no? Entonces para él no es tan importante la sistematización, la sistematización, la fundamentación y todo eso, sino más bien el poder discutir sobre sobre el tema que estamos poniendo aquí en la mesa, ¿no? Entonces, también, pues obviamente niega la importancia de la función, del sistema, de una estructura, de una hipótesis, de dispositivos éticos para saberes jurídicos, en fin, de todo eso, y por eso es bastante criticado. Él diseñó el modelo paradigmático. De aquí seguimos con Chaim Perelman y la nueva retórica. Chaim Perelman es un filósofo y abogado polaco. Él dice que la lógica de los abogados es pues distinta de la lógica formal, porque dice que la lógica formal deriva de la retórica y la argumentación jurídica es un paradigma de la argumentación retórica. Entonces, para él, para Perelman es más importante entender la lógica formal primero, porque de esa manera vamos así a comprender la lógica del pensamiento jurídico. Entonces dice que el derecho es un discurso y la retórica es la clave para entender ese discurso jurídico. O sea, es lo que les digo. O sea, él toma primero entender la lógica formal para después poder entender el discurso o la lógica jurídica. Entonces, crea como un sistema de auditorios en los que hay dos. Tenemos al auditorio universal, que es para un público en general, en donde podemos adherirlos al discurso que estamos haciendo por convencimiento, y también está el auditorio particular, en donde pues obviamente está designado a cierto número de personas, y aquí la adhesión es no por convencimiento, sino por persuasión. Entonces, él rechaza el modelo teórico del positivismo y se apega más bien a Fiebeck con una postura de un derecho natural positivo, ¿no? Su obra más importante es Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica, publicada en 1958. De ahí continuamos con la concepción de la argumentación de Stephen y Tolmin, Estructura de los argumentos. Su obra es Uso de los argumentos en 1958. Y pues su estudio y sus aportaciones difieren un poco de Perelman y Fiebeck. Estudia a profundidad las teorías científicas en general, o sea, las teorías científicas de todas las materias, pero especialmente se centra en la física y las matemáticas. Él siente una simpatía muy personal por la filosofía analítica y pues propone elementos para el modelo argumentativo. Sus elementos son 4. Primero, pues es la pretensión, que es lo tomamos como un horizonte de inicio de qué pretendemos hacer para después continuar con las razones, que son los hechos concretos que vamos a manejar dentro del discurso. Después está la garantía, que son las reglas de transición de un enunciado a otro, y pues el respaldo, que es una garantía sistematizada. Él crea o forma o diseña una auténtica teoría argumentativa, no solo para el ámbito jurídico, sino para el ámbito científico y filosófico en general. Entonces utiliza la filosofía analítica y la estructura pues razonable. El pensamiento analítico pues adquiere prestigio con este autor, que es Stephen Tolmin. De él pues sería lo más relevante. Y pues continuamos con la teoría integradora de la argumentación jurídica de Neil McCormick. Neil McCormick fue un jurista anglosajón. Su obra más importante fue Legal Reasoning and Legal Theory, de 1978, y pues él crea un prototipo argumentativo en donde su construcción de una teoría de corte descriptivo y normativo que analice pues variables deductivas y pues no deductivas. Él menciona que la argumentación cumple la función de justificar, es decir, tenemos que justificar los procesos de las decisiones mientras hayan sido basadas en un proceso, ¿no? Dentro del derecho positivo.
Sufre muchas críticas por su método deductivo porque pues no toma en cuenta la abducción, la analogía, la argumentación dialéctica y pues solamente se basa en el modelo británico en las decisiones, ¿no? Del Parlamento y sus jueces. Para él es más importante justificar una decisión de un juez, de un jurado, no sé, pero justificar las decisiones mediante pensamientos deductivos, no, no pensamientos razonables o no pensamientos fundamentados, sino pensamientos deductivos solamente para justificar una decisión que se tomó dentro de un procedimiento o de un proceso. Con eso terminaríamos con Neil McCormick, que creo que es lo más relevante, y continuamos con Jürgen Habermas y la teoría del discurso práctico general. Habermas, pues fue un filósofo alemán. Fue creador de modelos argumentativos, aplica su teoría de la acción comunicativa y pues él menciona que el derecho cumple su función cuando es fruto del discurso racional y de un proceso pues participativo. Entonces su teoría se basa en el estudio de condiciones y estructuras centrales de la argumentación. Habermas propone un modelo argumentativo en donde tenga de base la teoría de la sociedad y pues en donde lo más importante sea la forma de la racionalidad para sugerir así pues explicaciones y justificaciones. Él tiene un marcado interés por el lenguaje y su estructura, que pues su estructura, ¿no? Porque cada hablante debe construir argumentos. Obviamente, si tú estás hablando solamente por hablar y no tienes alguna estructura, pues no te vas a entender, no, el público no te va a entender, las personas a las que quieras dirigir ciertos diálogos o ciertos argumentos, pues no van a saber ni de lo que estás hablando si tu lenguaje no tiene ninguna estructura. Entonces, por eso él pone un marcado interés dentro del lenguaje y obviamente de su estructura vertebral, como él lo menciona, ¿no? Entonces, pues dice que cada hablante debe de construir argumentos, idealizando la acción comunicativa para generar, pues, racionalidad, justo lo que les decía, ¿no? Debemos de estar dialogando y comunicando, pensando en que tenemos que comunicarle algo a la audiencia, porque si no pensamos eso y no solamente estamos hablando por hablar, pues de alguna manera no tiene sentido, ¿no? Entonces, de Habermas, pues creo que es lo más relevante y continuamos con Robert Alexy y pues la argumentación jurídica como caso especial del discurso práctico general. Alexy fue un jurista y filósofo alemán también, igual que Habermas. Entonces su obra más importante es la teoría de la argumentación jurídica. Él emerge de la argumentación práctica que aplica al derecho considerando el discurso del derecho. Alexy intenta elaborar una teoría analítica y descriptiva, un enunciado normativo pues solo es correcto si es el resultado de un procedimiento. Es decir, para Alexy, si solamente un enunciado normativo me lo inventé ayer, no es válido y no está fundamentado. Entonces él dice que pues tenemos que argumentar o tenemos que hacer enunciados normativos o jurídicos solamente a base de procedimientos. De otra manera, pues no funcionaría y no serviría de nada, porque pues no tendría valor o no tendría fundamentación ni validez. Entonces, para eso él crea reglas y formas del discurso. Las primeras reglas son las reglas fundamentales, ¿no? En donde dice que ningún hablante puede contradecirse, todo hablante solo puede afirmar lo que él mismo cree. No puedes hablar ni afirmar de algo de lo que ni estás seguro, ni estás convencido, ni mucho menos pues pretendes creer en algún momento, ¿no? También dice que pues todo hablante que aplique, por ejemplo, un predicado F a un objeto denominado A, tiene que aplicarlo a todos los objetos que cumplan con características fundamentales que se le parezcan a A, porque no puede solamente aplicarlo a A solamente, tiene que como que generalizar, y a todos los que cumplan con características muy parecidas o iguales a A, se le tiene que aplicar ese enunciado F, ¿no? También nos dice que todo hablante solo puede afirmar aquellos juicios de valor y de deber afirmar
Asimismo, pues todas las discusiones en las que debe afirmar que son iguales todos los aspectos relevantes, ¿no? Esas serían las primeras reglas, que serían las reglas fundamentales. Las reglas de la razón, pues nos dice que todo hablante debe fundamentar lo que afirma. ¿Por qué lo tenemos que fundamentar? Pues creo que es bastante obvio. Si no lo fundamentamos, pues nadie nos va a creer, no vamos a tener como que una solidez de lo que estamos hablando. Y pues no vamos a tener, bueno, la audiencia se puede confundir y demás, ¿no? También dice que todos pueden problematizar cualquier aserción, todos pueden introducir cualquier aserción en el discurso o todos pueden expresar sus opiniones, deseos y necesidades. Esas son, pues, las reglas de la razón. Seguimos con las reglas sobre la carga de la argumentación. Sin estas reglas, bueno, obviamente antes de estas reglas de la carga de la argumentación, pues vamos a hablar que sin las reglas anteriores se bloquea la argumentación, o sea, ya faltándonos de las anteriores, pues se bloquea la argumentación y no podemos continuar con las siguientes reglas, ¿no? Entonces, pues una de estas reglas son, por ejemplo, hablábamos de A y de F, ¿no? De un enunciado F aplicado a un objeto A. Bueno, pues en esta tesitura continuamos que quien pretendiera tratar a una persona A de manera diferente de una B, tiene que estar debidamente fundamentado y tiene que fundamentar el porqué de esa decisión, de por qué está tratando diferente a de B. O sea, no puedes solamente hacer una diferencia porque tú quieres o porque así lo quisiste o X cosa, tienes que estar fundamentada. Entonces, también dice que quien ataca una proposición o una norma que no es objeto de la discusión debe dar una razón para ello. O sea, prácticamente aquí igual, lo mismo que la anterior, casi todas las reglas se parecen, pero se entrelazan entre sí, ¿no? Válgame la redundancia. Entonces dice también que quien ha aducido un argumento solo está obligado a dar más argumentos en caso de que esos mismos argumentos se contradigan, ¿no? Estamos así. La cuarta regla, pues, solamente es la forma de los argumentos, pues, eso es muy general. Y la quinta, bueno, la otra regla, perdón, es las reglas de la fundamentación, que pues estas reglas designan características de la argumentación práctica, ¿no? Creo que sería nada más. Y pues aquí una de estas reglas sería quien afirma una proposición normativa que presupone una regla para la satisfacción de los intereses de otras personas debe poder aceptar las consecuencias de dicha regla también en el caso hipotético de que el que se encontrara en la situación de aquellas personas. Lo mismo con A y B, ¿no? Lo que platicábamos con A y B, o sea, se tienen que generalizar y pues fundamentar porque no puedes, como decíamos hace rato, no puedes tratar diferente a A de B sin solamente decir porque yo quise, porque tenía la intención o porque me dio la gana. No puede ser de esa manera, simplemente tienes que fundamentar de por qué y para qué tomaste la decisión o por qué estás tratando de manera diferente a una o a otra, ¿no? Entonces, pues eso sería todo y pues finalmente están las reglas de transición. Estas reglas, pues, se tratan y son para romper obstáculos que conducen a la elaboración de otro tipo de estructuración discursiva. Es decir, por ejemplo, si yo estoy dando un discurso, no sé, teórico y quiero pasar a un discurso hipotético o un discurso empírico, pues existen reglas de transición. Dentro de ellas, pues les digo, son exactamente para romper obstáculos. Todo, pues, hablante debe hacerlo solo para que pueda atraer al público. Para cualquier hablante y cualquier momento es posible pasar un discurso teórico o empírico, es lo que les decía. O sea, podemos pasar de un discurso a otro, pero respetando las reglas de transición. Esto sería como lo más importante de Robert Alexei y pues nada, creo que sería lo más relevante de las teorías, de la argumentación. Como teoría final de la argumentación podríamos basar los argumentos a partir de principios, ¿no? Esta teoría se basa pues en principios generales del derecho. Podemos basar los argumentos en estos principios que son generales del derecho y pues que prácticamente se han retomado para varias cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los más importantes sería el de
uno de los más importantes de los principios generales del derecho sería el de dar a cada quien lo suyo, y de aquí pues podemos tomar diferentes argumentos y diferentes posiciones. Creo que de esta manera pues podríamos finalizar lo relevante a las teorías de la argumentación y pues nada, bye.